Hola, ¿qué tal? En este video te voy a mostrar cómo crear un tema hijo para cualquier tema de WordPress, ya sea de repositorio que lo hayas comprado. Vas a poder crear su propio tema hijo. ¿Sí? Primero voy a explicar un poco acerca de lo que es un tema hijo, para qué sirve. Si quieres ver directamente cómo se crea, puedes adelantar el video a la parte donde comenzamos con la creación del tema hijo. Te estoy dejando en la casilla de comentarios los puntos en donde está cada parte del video, ¿sí? Para que lo puedas adelantar y ver el apartado que más te interesa. Entonces, ¿qué es un tema hijo? Un tema hijo básicamente es un tema en blanco, no es un tema que llama directamente al tema padre. Entonces la base del tema hijo es el tema padre, que vendría a ser el tema que tú quieras, el tema que quieras modificar, que puede ser el tema Astra, el tema 2020, el tema 2021, el tema que tú hayas comprado de internet o que hayas instalado del repositorio de temas de WordPress. ¿Sí? Entonces, ese tema hijo no es un tema en sí, sino que el tema verdadero es el tema padre, es la base, o sea, lo que te va a dejar modificarlo va a ser el tema padre, ¿sí? Pero ¿para qué tú instalas un tema hijo, ¿no? Que llame directamente al tema padre? Para poder hacerle modificaciones al tema. Si tu tema tiene algún apartado que no te gusta del todo y quieres modificarlo un poco mediante código, mediante estilos CSS o mediante lo que quieras modificar, si lo haces directamente desde los archivos de tu tema, a la hora de actualizar el tema, pierdes todas esas modificaciones, ¿sí? Y sobre todo, ahora que WordPress tiene nuevas actualizaciones constantemente y el Internet en sí tiene nuevas actualizaciones constantemente, es muy importante que actualices tu tema. Y si tienes ahí las modificaciones hechas, vas a perder todas esas modificaciones. Entonces, el tema hijo lo que te hace es simplemente que tú esas modificaciones ya no las escribirías directamente desde el tema padre, sino desde el tema hijo. Y esas modificaciones que haga las va a poner por encima del tema padre. Es decir, que si tú creas una plantilla con el mismo nombre que la plantilla del tema padre, entonces va a hacerle caso a la plantilla que está escrita en el tema hijo, porque va a priorizar lo que está escrito en el tema hijo. Sí, entonces de esta manera a la hora de modificar, actualizar el tema, ya no perderías ninguna de las modificaciones porque el tema hijo no se actualiza. Es un tema, como dijimos, en blanco, que no necesita actualización porque lo que trabaja verdaderamente es el tema padre. Sí, además de esto tiene otras ventajas, ¿no? Que además de no perder las modificaciones que haces, tiene otras ventajas como que ya no necesitas instalar plugins para hacer modificaciones CSS o modificaciones en el Function PHP o modificaciones de JavaScript porque las haces directamente desde el tema hijo, ¿no? Los archivos del tema hijo lo haces directamente, entonces ya no tendrías que instalar plugins y te ahorrarías bastante peso, que es el peso que viene con los plugins, ¿no? Entonces tu página pesaría menos y cargaría un poco más rápido y también ayudaría en la velocidad de carga de la página web porque si tú haces las modificaciones, por ejemplo, de CSS o de JavaScript desde varios sitios diferentes, tu página web tendrá que llamar al servidor varias veces, o sea, tendrá que hacer varios llamados al servidor para cargar tu página, ¿no? Entonces la regla haría que cargue más lento. Entonces, si tú lo llamas, si tú lo haces todo directamente desde el tema hijo, como está todo directamente desde ahí, solamente tendría que hacer un único llamado y así tu página web cargaría mucho más rápido porque haría un único llamado al servidor. Entonces, por esas tres cosas principales son las que el tema hijo es muy importante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo crearlo? Tú lo puedes hacer, tienes que crear algunos archivos que lo puedes hacer mediante un blog de notas o mediante tu editor de código. Yo en este caso voy a usar de ejemplo un blog de notas para que veas que ni siquiera tienes que instalar nada para poder crearlo. Y es bien simple, en este caso también vamos a utilizar el tema Astra. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con la creación del tema hijo. ¿Sí? Vamos a nuestro escritorio, vamos a crear una carpeta. Yo lo voy a llamar Astra Child porque así como lo voy a identificar, pero tú la puedes llamar como quieras. ¿Sí? Es más, la voy a llamar Astra Child sin guión. Tú la puedes llamar como tú quieras. Como buena práctica ponle Astra Child con guión o sin guión para que la puedas identificar. Una vez creado esto, vamos a abrir un bloc de notas y vamos a crear la hoja de estilo primero que nada. En esta hoja de estilo vamos a añadir este comentario CSS, que como si vemos está el comentario hecho para el tema 2017. ¿Sí? Nosotros lo vamos a modificar para que trabaje con el tema Astra. Sí, entonces aquí en nombre del tema vamos a poner el nombre de nuestro tema hijo. En este caso mi tema hijo se va a llamar Astra Child Theme. Luego aquí ponemos la URL de la documentación del tema, de nuestro tema padre. En este caso yo no cuento con la URL de la documentación del tema, entonces lo borro. ¿Sí? Ese apartado no era muy importante.
Hay ciertos apartados que son muy importantes, ahorita te comento cuáles son. De todas maneras, todo este fragmento de código, todos los códigos que vas a ver que estamos copiando en este tutorial, te lo estoy dejando en el artículo, en el link que te dejo en la descripción del video, te lleva a un artículo donde te dejo aquí todos los códigos, ¿no? En ese artículo te explico básicamente lo que te explico en este tutorial, pero ahí vas a tener escrito los códigos para que tú solamente los copies y los pegues en tus carpetas que estás creando, en tus archivos, ¿sí? Eh, Así que, como te comentaba, y también te explico cuáles son, en el artículo te explico cuáles son los apartados que tienen que ir sí o sí, cuáles son los que son opcionales, ¿no? Entonces aquí ponemos una descripción, en este caso yo voy a dejar esta, aquí ponemos el nombre del autor del tema padre, en este caso, como tenemos el tema, yo voy a copiar el nombre del autor, aquí me sale el nombre del autor, aquí pongo el nombre de la URL del autor, en este caso yo abriría esto en una nueva pestaña para copiar el nombre de la URL del autor. Aquí ponemos el nombre de nuestro tema, ¿sí? Este es el nombre de los archivos del tema, del template, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo ponemos? Si nuestro tema tiene varias palabras, la ponemos todo junto y en minúsculas, ¿sí? En nuestro caso, nuestro tema solo tiene una palabra que es Astra, entonces la pongo todo en minúsculas. Si tuviera más de una palabra, entonces la ponemos todo junto, sin espacios y en minúsculas. Si yo pongo aquí Astra, aquí pongo la versión 1.0.0. Esta no es la versión ni de nuestro tema hijo ni de nuestro tema padre. Esta es la versión de la hoja de estilos. La hoja de estilos CSS para hacer código CSS. Entonces, si yo... esto me va a servir para que a la hora yo de hacer modificaciones en mi hoja de estilo, si por ahora no veo las modificaciones en mi web, ¿no? Imaginemos que yo hago ciertas modificaciones en la hoja de estilo y no las veo reflejadas en mi web. Aquí vengo y cambio la versión. ¿Por qué? Para que actualice, sepa el tema hijo que hay una nueva versión de la hoja de estilo y vuelva a leer el documento y te muestre las modificaciones, ¿no? Entonces cada vez que tú tengas un problema de que no se ve las modificaciones hechas en tu web, simplemente cambias la versión, le aumentas por ejemplo aquí a 1.0.0, le pones 1.0.1 y ya se podría verlo, ¿no? Como yo recién lo he creado, le voy a poner 1.0.0. ¿Sí? Esto de licencia la dejamos tal cual. Aquí en tags esto no es importante, yo lo voy a retirar. Y aquí en text domain ponemos el nombre de nuestro tema separado por guiones, todo en minúsculas, y al final ponemos un guión child. En este caso yo lo voy a poner así, Astra-child. Ya tendríamos nuestra hoja de estilos hecha para nuestro tema hijo. Solo quedaría guardarla. Vamos aquí a escritorio, buscamos nuestra carpeta que hemos creado y la voy a guardar como mi archivo como style.css. Sí, es muy importante que lo guardes con el .css y le pongas el nombre de style. Sí, para que la detecte, que son los archivos del tema. Le damos a guardar y ya la tendremos guardada. Esto lo puedo cerrar. Y ahora voy a crear otro bloc de notas. Voy a crear otro bloc de notas y en este bloc de notas voy a crear mi archivo functions.php. Para esto pongo este código de acá. Este archivo functions.php básicamente es el archivo principal de nuestro tema hijo, de donde se va a llamar a la hoja de estilos. Si vas a añadir códigos JavaScript, también de aquí puedes llamar al código JavaScript, etcétera. Pero básicamente aquí ponemos que es un tema hijo. Estamos creando que es un tema hijo. Ponemos el nombre de nuestro tema aquí, todo junto y en minúscula, guión style, en este caso mío es Astra. Aquí también Astra Child Style, para que este va a ser de nuestro tema hijo y vendría a ser los estilos de nuestro tema padre. Aquí llama directamente a la hoja de estilos de nuestro tema padre y aquí a la hoja de estilos de nuestro tema hijo que hemos creado nosotros. Si vemos aquí está el tema padre y el tema hijo, ¿sí? Y aquí llama la versión. Si por AB tú haces modificaciones y no se ven reflejadas en tu web, eso más que nada te va a pasar cuando subas tu web al servidor. Entonces ya está tu web en internet. Simplemente cambias la versión en tu tema, en tu hoja de estilos y automáticamente podrías ver las modificaciones. Una vez hecho esto ya tendríamos todo. Le damos aquí en archivo, a guardar como. Buscamos otra vez la carpeta y ponemos functions.php. Aquí con una CH. Le damos a guardar y ya tendríamos nuestro archivo con nuestra carpeta con nuestros dos archivos aquí, el functions y el style. Una vez hecho esto, simplemente lo vamos a comprimir en
un punto zip, ¿sí? Entonces vamos a comprimirlo, yo lo voy a comprimir, pongo que el formato sea punto zip. Es bien importante que sea punto zip, si no WordPress no te va a dejar instalarlo, tiene que ser punto zip. Le damos a aceptar y ya tendría yo aquí mi archivo. Ahora venimos aquí a nuestro WordPress, le damos a temas, vamos a instalar nuestro nuevo tema hijo que hemos creado. Le damos a subir tema y seleccionamos la carpeta que hemos creado, le damos a abrir e instalar. Y ya se va a instalar nuestro tema hijo, ¿sí? De hecho, vamos a esperar que se instale, le damos a activarlo y ya. Nuestro tema hijo va a trabajar directamente con el tema padre, por ende no podemos eliminar el tema padre. Sí, de hecho, si venimos acá, no nos va a dejar eliminar. Vemos que si yo abro otro tema, sí me deja eliminarlo, pero este no, porque es el tema padre de este, ¿no? Ahora, vemos que aquí no hay imagen. Si tú quieres agregar una imagen, en el artículo que te estoy dejando en la descripción del video, también te dejo el código para que puedas añadir la imagen de tu tema hijo. Si quieres añadir código JavaScript, también te dejo en el artículo cómo agregar el código de JavaScript. Solamente agregar un fragmento de código en el functions PHP y ya tendrías acceso para poner código JavaScript. Si quieres, también te dejo otra segunda opción para que puedas crear un tema hijo a través de una página web. Pones un link y simplemente pones el nombre de tu tema padre y automáticamente te crea un tema hijo para que lo instales. Es mucho más simple y te dejo esa opción también en el artículo. ¿Sí? Lee un poco el artículo, ahí te va a dar más opciones y te va a explicar un poco más acerca del tema hijo, ¿no? Para que tú puedas crear las cosas según a lo que tú vayas a modificar. Ahora te voy a enseñar un poco. Mira, en nuestra página web vemos que lo único que ha cambiado, o sea, todo está igual, lo único que ha cambiado, ¿no? Vemos que incluso tiene la información. Esta información ya la tenía antes y no la ha perdido. Y vemos que aquí sí ha perdido el logo. Hay algunas cosas que sí se van a quitar. Por eso siempre tú debes crear un tema hijo, ni bien instales el WordPress, ¿sí? Ni bien instales tu tema, antes de que hagas cualquier modificación, de frente instala tu tema hijo. Pero igual solamente se pierden algunas cosas, por ejemplo el logo que tendrás que volver a poner, tal vez si tu tema trabaja con su propio footer, también pierdes algunas cosas en el footer. Y nada, solamente tendrás que volverlo a configurar, por eso siempre instálalo ni bien comienzas con tu proyecto. Por último, vamos a hacer alguna pequeña modificación. Vemos que, por ejemplo, imaginemos que quiero poner ese texto en color rojo, le doy a inspeccionar. Vemos que este es un H1, entonces yo vendría ya a bueno, tú lo deberías hacer directamente si tu web ya está subida en un servidor, entras a tus archivos FTP y buscas los archivos del tema hijo. Yo lo voy a hacer desde mis archivos del computador porque yo tengo mi web en local. Entonces aquí entro a WP Content, entro a mis archivos del tema y ya no entro a mis archivos del tema padre, sino a mis archivos del tema hijo. Y entro al style.css. Entonces aquí yo puedo modificar ya mi hoja de estilo. Sí, entonces aquí podría agregar algo nuevo, por ejemplo H1. Y aquí le voy a poner el color red. Color red y le voy a poner una etiqueta de important para que lo ponga por encima de cualquiera, ¿no? Le doy a guardar y si actualizo aquí, vemos que ya se guarda, ¿no? Si yo hubiera hecho esto desde mi propio tema, si yo actualizara mi tema, es más, lo vamos a actualizar ahorita. Si yo hubiera actualizado mi tema y volviera a recargar mi página, ya no tendría esto yo de vista, ¿sí? Pero si lo hago yo ahorita, a pesar que lo actualice, yo no voy a perder mis archivos. Modificación que he hecho no la voy a perder, a lo mucho se puede configurar, solamente la vuelvo a configurar, pero los archivos que yo he modificado, toda la hoja de estilo modificada, ya no la voy a perder, porque ya se está guardando directamente desde este tema que como ves no se actualiza. Entonces yo puedo volver a cargar aquí y vemos que a pesar que lo acabo de actualizar el tema, no pierdo esta modificación que he hecho. Entonces de esto ya me serviría bastante. Ahora vuelvo a repetir, si por ahora tú no ves esta modificación hecha en tu página web, sobre todo si tú tienes tu web subida a un servidor ya, simplemente vienes aquí y le cambias la versión. Le cambias la versión a 1.0.1, lo guardas y ya verías las modificaciones hechas, ¿no? Entonces de esta manera, muy simple, ya tienes tu tema hijo. Recuerda que te estoy dejando en la descripción del video
el link al artículo donde te hablo sobre cómo agregar la imagen, cómo añadir código JavaScript y etcétera, y algunas cuantas cosas más para que puedas saber más acerca de los temas hijos y cómo adaptarlo a las modificaciones que tú vas a hacer, ¿no? Así que ya sabes cómo crear un tema hijo, ves que es bien simple y es muy importante para cualquier proyecto.